Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y entonces, ¿de qué está hablando aquí exactamente esta profecía acerca de Jesús? Está hablando acerca de su bondad y está hablando acerca de su amor, de su misericordia y de la gracia que está mostrando Jesús a la gente. Si tú te das cuenta, Dios el Padre comienza diciendo: este es mi Hijo, mi siervo, mi amado, en él pondré mi espíritu. Pero luego dice, va a ser tan humilde que ni siquiera va a alzar su voz, pero sus obras van a hablar por él y va a ser visible y va a ser evidencia para todos. No solamente para los buenos que están intentando escuchar a Jesús, sino también para los fariseos, los escribas y todas las personas que están ahí van a poder ver. E incluso los gentiles van a poder ver, mirar lo que está sucediendo y va a ser una revelación y una manifestación de Dios. Pero el versículo 20 me gusta porque dice: la caña cascada no quebrará. Y luego dice: el pábilo que humea no apagará. ¿Y a qué se refiere exactamente? Creo yo que en algún momento hemos escuchado este versículo antes y hemos tal vez pensado en algo y siempre mi idea fue: no entiendo, no entiendo este versículo, no entiendo. ¿Por qué dice la caña cascada no quebrará? ¿Qué tiene que ver la caña? Pero lo que realmente está hablando, como dije, es la bondad de Dios, la bondad de Jesús. A pesar de que es sábado, a pesar de que los fariseos están en contra de Jesús y están buscando las cosas o las formas de atraparlo, Jesús, aún en ese estado en el que se encuentra la sociedad Israel, Él sana. Y dice ahí, la caña cascada. La caña, que conocemos lo que es la caña, por más quebrada, por más que esté débil, dice, Él no va a quebrar esa caña. Pudiera parecer que Jesús, el Mesías, puede llegar a decir: bueno, yo soy fuerte, vámonos con los fuertes. Porque eso era lo que pensaban los judíos, recordemos. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser alguien fuerte, con carácter, que iba a liberar al pueblo. Pero este Mesías es tan débil, o en un sentido tan frágil, tan humilde, que aún a lo más débil, como una caña, Él no va a quebrar, sino que más bien la va a sanar. A un pábilo que humea, cuando vemos las velas, cuando apagamos, y por ejemplo soplamos la vela de cumpleaños, el pábilo queda como que un puntito amarillo. No está prendido, pero tampoco está apagado del todo. Y entonces dice, el pábilo que humea, Jesús no va a apagar. Es tanta su bondad que Él va a seguir haciendo el bien a pesar de todas las cosas que están pasando alrededor y nos va a mostrar su bondad. ¿Y qué dice el versículo 21? En su nombre esperarán los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros somos. ¿En quién esperamos nosotros? En Dios, en Jehová, en el Señor, en Jesús esperamos. En su nombre es que nosotros esperamos. Y gracias a Dios porque nosotros somos cañas, cascadas, que no alcanzó Jesús a romper, sino que más bien nos restauró. Éramos pábilos humeando, pero que no fuimos apagados, sino que más bien fuimos encendidos. Hay un fuego en nuestro corazón que el Señor ahora ha encendido y que está encendido a causa de la palabra. Cuando Jesús se encuentra a los discípulos en el camino a Emaús y Él les comienza a explicar a ellos desde el principio, dice desde Moisés hasta este día, lo que iba a ser el Cristo, dice que ellos escucharon y cuando se apartaron de Jesús, dijeron entre sí, ¿no es este Jesús? ¿Por qué hay este fuego en nuestro corazón? ¿Cómo es que nuestro corazón está ardiendo
Bueno, fue por causa de la palabra, porque Jesús mismo nos enseña a nosotros. Cuando Dios se encontró con Moisés, ¿cuál fue la forma en cómo él se reveló? La zarza ardiendo. ¿Pero qué pasaba con la zarza? No se consumía. Pero espérate, yo he escuchado muchas veces que Dios es fuego consumidor y que Dios va a traer juicio contra su gente. Sí, pero Él también es humilde y Él también es bueno con nosotros, y cuando Él pone el fuego en nuestro corazón, no nos consume, sino que nos da vitalidad, nos da energía, nos llena. Y ese fuego es el que nosotros realmente sentimos y el por el cual nosotros vamos y hacemos la voluntad de Dios, porque no nos consume. Fácilmente pudiera Dios consumirnos a nosotros, porque recuerda que somos pecadores, pero su bondad y su gracia y su perdón ha hecho que ese fuego purificador más bien purifique nuestra vida y nosotros podamos estar como los amigos de Daniel dentro del fuego con Jesús. Y entonces entendemos ahora por qué dice, el pábilo que humea no apagará, porque a pesar de nuestra debilidad, Él es bueno con nosotros. Y aquí lo estuvo demostrando. Ayudó a un hombre que estaba enfermo con la mano seca, incluso en el día de reposo. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Y a qué se refiere cuando hablan del hijo de David? ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿A qué se refiere la expresión el hijo de David? El Mesías. El Mesías. Ellos estaban diciendo, ¿será este aquel Mesías que iba a volver? ¿Será este el Mesías que hemos estado esperando nosotros? Porque las señales están ahí. Nosotros podemos ver cómo Él sana a los cojos, a los ciegos, a los mudos, resucita a los muertos. El Mesías iba a hacer todo eso. ¿Será este aquel Mesías? Y mira, esa es una muy buena pregunta que el pueblo tenía en mente y estaban buscando evidencia para poder creer. ¿Recuerdas que la semana pasada te dije que ellos buscaban el más mínimo detalle de lo que decía en las Escrituras para poder corroborar que realmente Jesús era el Mesías? Bueno, muchas más señales se están dando acá. Pero mira, sigamos, versículo 24. Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Te das cuenta que hay sanidad, hay milagros, hay señales, pero siempre está el enemigo metido ahí intentando traer conflicto, intentando traer oposición y resistencia? Los fariseos estaban diciendo, este hombre que sana enfermos lo hace por Belcebú. Versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y aquí viene lo interesante. 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que está haciendo aquí Jesús es decirle, hey, ustedes piensan, razonan y creen que yo vengo del infierno mismo y a causa de que vengo del infierno yo tengo el poder para echar los demonios. Pero si yo viniera y fuera de parte de Satanás, sus palabras, dice aquí Jesús, por tanto dice, sus hijos, ellos serán vuestros jueces. Sus palabras.
¿Recuerda lo que dijo Jesús más adelante en el versículo 36 que leímos al principio? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Hey, tus palabras te van a juzgar. Si tú crees que yo he venido del infierno, tus palabras te van a juzgar. Si yo he venido de Dios y estoy mostrando el poder de Dios, significa entonces que lo que, que lo que tú estás diciendo está mal. Porque hay señales, hay indicios, hay cosas que se están viendo y hay evidencia para que ustedes puedan creer. Pero su conclusión, por falta de fe, es que yo vengo del infierno. Bueno, sus palabras los van a juzgar a ustedes. Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno, dice, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces piensa que esto que está diciendo Jesús a la gente, y donde están incluidos los fariseos, no es algo tan fácil ni simple de escuchar. Y es por eso que los fariseos están enojados. Y como leímos en el versículo 14, estaban buscando un consejo, algo donde ellos puedan atrapar a Jesús de una u otra forma. Pero Jesús dice, si yo echo fuera demonios porque vengo del infierno, bueno, sus palabras, lo que ustedes dicen, son los que los van a juzgar a ustedes. Ustedes están trayendo juicio a sí mismo por causa de su confesión de lo que están diciendo ustedes en su boca. Pero si yo vengo de Dios, entonces significa que realmente, el reino de Dios en verdad, en poder, en prodigios y en señales se está mostrando a todos ustedes. Y no tienen excusa de poder no creer porque está la evidencia lista para ustedes. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, ¿se puede hacer lo que Jesús está diciendo aquí hoy en día? ¿Se puede blasfemar contra el Espíritu Santo hoy? ¿No se puede? ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? Ok, Cristo mora en nosotros, Él está morando en nosotros, somos templo del Espíritu, pero nosotros no podemos. Pero las personas que están afuera que no conocen a Dios, ¿pueden hacerlo? Desconocen, claro. No tienen el Espíritu, entonces, por lo tanto, no pueden saber o entender las cosas profundas. Pero mira, dice el versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No necesariamente. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque está diciendo, toda blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada, pero toda blasfemia en contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia? ¿Qué es lo que estaban... Ojo, esto lo está diciendo una vez más por lo que han dicho los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que ellos han dicho
que ha producido que Jesús diga y que les muestre lo que están haciendo. ¿Ok? Le está atribuyendo el poder del Espíritu Santo a Satanás. Y entonces, la blasfemia contra el Espíritu es decir que lo que hace el Espíritu de Dios, lo que hace Dios mismo en su manifestación gloriosa, lo hace por medio de Satanás. O básicamente ese espíritu y ese poder es del infierno. Esa fue la conclusión que los fariseos tuvieron. Por eso Jesús les dice, si ustedes dicen que yo vengo del infierno, entonces sus hijos, ¿cómo es que sus hijos pudieron echar demonios? ¿Acaso sus hijos no eran hijos de Abraham, como ustedes dicen? ¿Acaso no tenían el poder de Dios que ustedes decían? Si ellos pudieron sacar demonios, yo, que tengo mayor poder que ellos, y ustedes dicen que vengo del infierno, entonces sus palabras, por la conclusión a la que han llegado, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ustedes están atribuyéndole el poder de Dios a Satanás. Ahí vamos. Bueno, como creyentes, no, obviamente, como creyentes nosotros ya no, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que realmente hacemos, o en un sentido general, qué es lo que hacemos cuando rechazamos a Dios? Ok, vuelvo a reformular mi pregunta. Pensando como incrédulos, ¿qué sucede cuando rechazamos a Jesús cuando nos predican el Evangelio? ¿Por qué blasfemamos contra el Espíritu? Porque estamos yendo en contra y estamos diciéndole, tu Evangelio no sirve, lo que tú haces en la cruz no tiene sentido, no creo, son puras palabrerías. ¿No es eso lo que estaban diciendo los fariseos acá? Ahora, todas esas cosas que hicieron ellos fueron una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ¿te has dado cuenta de que Jesús, aun cuando ellos están haciendo todas estas cosas, cada día está mostrando más quién es Él, como para que ellos sepan y entiendan que es el Mesías, y para que ellos puedan creer en Él y entonces puedan ser salvos? ¿Sí te das cuenta? Si tú lees Mateo, aquí no termina la historia con los fariseos, continúa por mucho más. Pero en todo momento Jesús está yendo en contra de su enseñanza y en contra de su creencia, pero en todas las veces que habla, Él les está mostrando, hey, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que ha de venir, yo soy el que están esperando ustedes. Pero ellos decidieron no creer. Y vamos a ver eso en un segundo por qué. Versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Hace poco hubo este virus que se comió los árboles, ¿no? Y que los frutos que sacaban eran frutos medio podridos, corroídos, dañados, agujereados. Y entonces decimos, hey, ese árbol, por su fruto conocemos que está mal, que está enfermo. Y aquí Jesús está diciendo lo mismo, porque por el fruto se conoce al árbol. 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿sí se entiende por qué Jesús dijo todo esto? No se trata simplemente, ok, va a haber juicio por lo que digas. Es porque ellos han oído, ellos han visto, han presenciado, han estado ahí en primera mano, pero aún así no han creído, y su conclusión es, este viene del infierno.
Por eso Jesús está diciendo, sus palabras, cuando llegue el día del juicio, los van a juzgar a ustedes. Sus palabras, porque ustedes no tienen excusa alguna. En primera de Pedro vemos que habla acerca de que los profetas estudiaron e indagaron en qué persona iba a aparecer la gracia y todo esto, pero dice, a ellos no les fue revelado. Y ellos desearon ver todas estas cosas que Jesús está haciendo, pero no lo vieron, pero aún así creyeron. Nosotros mismos no hemos visto de primera mano cómo Jesús sanó a un enfermo, pero aún así hemos creído lo que ha sucedido. Pero ellos estaban enfrente, mirando cara a cara, escuchando de la misma boca de Jesús de estas palabras, y su conclusión fue, este es un charlatán, viene del infierno. Por eso Jesús dijo, sus palabras los van a juzgar a ustedes. Y es por eso que el incrédulo que rechaza a Jesús va a recibir condenación a causa de su incredulidad y de su rechazo, más que por el juicio, por el pecado que esa persona pudo haber cometido. Porque todo pecado, como sabemos, fue pagado en la cruz. Pero la incredulidad es lo que realmente permite que el hombre no pueda recibir ese perdón. No es que no esté disponible, es que no lo aceptan, no quieren. Versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Esto sigue siendo el mismo día, una vez más te recuerdo, el mismo día, no ha cambiado. Y entonces están diciendo, Señor, queremos ver otra señal. ¿No fue suficiente la señal de lo que yo he hecho con el hombre de la mano seca? ¿No es suficiente la señal de la sanidad de las otras personas? ¿No es suficiente la señal de sacar un demonio y que un ciego y que un mudo y un sordo pueda hablar y ver? Pero Jesús le dijo, versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal del profeta Jonás? ¿A qué se refiere Jesús ahí? Realmente, ¿quién me dice? Ajá, tal cual. Así como dice, así como Jonás estuvo 3 días en el corazón de la tierra, así mismo estará el Hijo del Hombre 3 días muerto y resucitará. Y esa es una de las señales más grandes que ellos podrán ver. Pero como vimos la semana pasada, ¿cuál es la respuesta de ellos en Mateo 28? Vamos a pagarle a los guardias para decir que se han robado el cuerpo. Vamos a decir que estábamos dormidos y que vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. Y si les preguntan a ustedes, nosotros diremos lo que ustedes están diciendo. ¿Hubo señal? Sí hubo señal. ¿Pasó lo que dijo Jesús que iba a pasar? Sí. Pero esta generación es mala y adúltera, y entonces, a causa de su incredulidad, es que no pudieron recibir. Por eso dice el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás, estoy yo en este lugar, dice Jesús. No es cualquier cosa, ¿ok? No es cualquier cosa. Es algo grave lo que está sucediendo. Esa generación tuvo todo a la vista, al alcance de su mano para creer de todas las formas posibles, pero simplemente decidieron no aceptar a Jesús. ¿Se entiende lo que he tratado de explicar? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Seguimos? ¿Paramos?
Ok. Vamos a ir a Lucas 21 para ver una cosa. Ahí está el playo encima para que le ayuden. El playo para que abran la puerta. Arriba del parlante está el playo. Seis por ahí. Cuida el brazo, cuida el bracito. Ahí pasa. Ahí pasó ya. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ok, vamos a Lucas 21 para dar contexto a otra cosa que vamos a ver ahora. Lucas capítulo 21. Versículo 1 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre, muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hemos escuchado esta historia tal vez muchas veces, de muchas formas interpretativas tal vez, pero ¿cuál es el punto principal que está haciendo Jesús? ¿Por qué Jesús está mencionando a esta viuda en este punto? Porque dio todo, ok. ¿Qué más? La fe, no sé, no se menciona nada de la fe ahí, pero podemos tal vez intuir algo. ¿Cuál sería el punto principal? Puntos extra para el que la adivine. Ya. Ya. Ok. Ok, vamos un capítulo antes. En el capítulo 20, versículo 45. Esto es que está yendo, la gente está yéndose y preparándose para la Pascua, y la Pascua es en Jerusalén. Entonces Jesús, dice en el versículo 45, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, ¿tiene ahora un poquito más de contexto lo que está diciendo Jesús en el capítulo 21?
después de lo que hemos leído en el capítulo 20? ¿Qué hacen los fariseos, dice ahí, y los escribas? ¿Ok? ¿Cuál es la frase que utiliza Jesús ahí acerca de las viudas? Devoran las casas de las viudas, dice ahí. Mira, no lo vamos a leer ahorita, pero lo puedes escribir. Éxodo 22, 22, Deuteronomio 24, 17. Esa es la cita bíblica que te enseña y te muestra lo que realmente, cómo debía funcionar esto. Éxodo 22, 22 y Deuteronomio 24, 17. Lo que el mandamiento decía era de que no se le debía pedir nada a las viudas. ¿Por qué? Porque habían perdido la cobertura de su esposo y tenían en sí de repente cuidado con los niños y no eran personas que podían ir a trabajar, a recibir y a obtener el sustento, y por lo tanto ellas debían quedarse en casa y deberían ser ayudadas por los líderes religiosos. Todo lo que ellos quisieran dar, ellas tenían excepción de dar porque sabían que no tenían a alguien que les proveía directamente. Pero entonces, ahora, volviendo para Lucas 21, ¿se entiende por qué Jesús dice, volvamos a leer esa parte, 21 versículo 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cuál es el punto entonces ahora de Jesús que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está tratando de mencionar Jesús directamente? ¿Está hablando de la viuda? ¿Está hablando de la ofrenda de la viuda? ¿O está... Ajá, ok, ellas no tenían que dar, pero ¿por qué estaban dando? La viuda, ¿por qué estaba dando la viuda? Ahora lo somos. Ahí estamos hablando. Recordemos que Jesús estuvo diciendo unos segundos atrás, guárdense de los fariseos y los escribas que devoran la casa de las viudas. Y entonces justo en ese momento ve y llega una viuda y pone sus monedas. ¿Qué era lo que se tenía que hacer ahí? Los escribas tenían que decirle, no pasa nada, anda, no tienes que dar nada porque sabemos que eso es todo lo que tienes. Pero como ellos eran despiadados en su corazón, dejaron que dé. ¿Y qué dice Jesús que ella echó? Echó todo el sustento que ella tenía, significando que los escribas realmente ni les interesaba a la mujer si comía, si no comía, si tenía dónde acostarse o no, simplemente ellos querían que echen en las ofrendas del templo. Ahora recuerda, los escribas y los sacerdotes eran los que tenían, ¿qué cosa en el templo? El negocio. En un sentido. Entonces, te das cuenta de que, sí, la historia puede ser interpretada como que la fe de la mujer, la ofrenda de la viuda, pero realmente Jesús el punto que estaba haciendo es, guárdense de los escribas. Ellos devoran las casas porque son despiadados. Deberían ser los más amorosos, pero son despiadados. Guárdense, guárdense. Y es por eso que Jesús también dijo cuando hubo un momento en cuando pasaron el mar y llegaron al otro lado y Jesús le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque la enseñanza que ellos estaban dando era una enseñanza errónea, era una enseñanza completamente alejada a la ley de Dios
y más era simplemente tradiciones y tradiciones, más que realmente buscar servir a Dios con todo tu corazón. ¿Se entendió todo lo que estaba diciendo? ¿Se entendió esa parte? Ese es el punto. El punto es que meditemos, que pensemos y que nos demos cuenta. Pero, pastor, pero eso también nos podemos tomar como una enseñanza para nosotros. Puede ser que nosotros lo tomemos, que a veces lo tomamos como para la ofrenda, ¿no? El hecho de dar, pero puede ser utilizado. Pero si vamos a entender el punto principal, es completamente distinto al que nosotros interpretamos. Por eso es que a veces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos. Pastor Justin Schaller dice, es importante que nosotros interpretemos las Escrituras como Jesús quiso, con lo que Él quiso decir, más que con lo que yo pienso que puede decir esta parte. Porque claro, todos nosotros una vez más hemos pensado eso, ¿no? La ofrenda de la viuda, wow, qué muestra de fe, porque dio todo. Pero Jesús estaba diciendo algo mucho más profundo que simplemente el hecho de echar 2 blancas y que tenía todo, y que era todo lo que ella tenía. Entonces, por eso es que estamos tratando de ver en estos evangelios cosas que son contextuales para entender el significado total de lo que Jesús está tratando de decir. Pero, qué sé yo, un domingo alguien viene, ora y puede mencionar algo así, tratar de explicar algo, sí, claro. Pero sabemos que no es igual ahora el punto principal, ¿no? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Mateo 21 ahora. Estábamos en Lucas 21, ahora Mateo 21. Ya unos 10 minutos, terminamos 15 para tener tiempo de arreglar todo. Mateo 21, verso 18. En Mateo 21 encontramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en los primeros versículos. Luego en el versículo 12 vemos que Jesús echa y limpia el templo nuevamente. Dice versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se acuerdan que dijimos la primera semana? ¿Por qué era cueva de ladrones? Ajá, ¿verdad? Recuerda esto. La Pascua y algunas de las fiestas de los judíos se celebraban en Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí se hacían los sacrificios. Y entonces la gente se reunía en Jerusalén para cumplir la Pascua y comer la Pascua. Entonces mucha gente que venía del exterior traía consigo sus propios animales para presentarlos como sacrificio, pero los escribas y los sacerdotes rechazaban estos animales y los hacían comprar de ellos mismos, de sus familiares que estaban fuera del templo, a un precio exorbitantemente mayor. Entonces Jesús viene y entonces les dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones a causa del negocio que tienen ahí. Versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron.
Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste. Acuérdate que te dije que Jesús siempre va y dice, ¿has leído o has escuchado en cuanto a la ley o a los profetas? Porque ellos tenían otra forma de pensar. Ellos estaban basados en sus propios comentarios y en sus propias formas de interpretar la ley. Pero Jesús está diciendo, ¿no has leído tú en la ley o en los profetas lo siguiente? Nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y eso está en el Salmo 8:2, si lo puedes leer después, está ahí, Salmo 8:2. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Betania era el lugar donde vivían los 3 amigos de Jesús. ¿Cuáles eran los 3 amigos de Jesús? María, Marta y Lázaro. Versículo 18, por la mañana, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ojo, Betania era una ciudad que estaba cerca a Jerusalén. Cada vez que Jesús estuvo o llegó a Jerusalén, realmente él se quedó en la casa de María, Marta y Lázaro, y como estaba cerca, iba y venía. ¿Ok? Les mostraría un mapa, pero es lo mismo, es entender que estamos cerca, ¿okay? No está lejos. Versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora yo les hago la pregunta, ¿por qué Jesús maldice una higuera? ¿Por qué no produce? ¿Ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué él llega a maldecir la higuera? Estaba como la Ginger ahí queriendo comerse una olla de encebollado, dijo la Ginger. Porque no da fruto, pero ok. Esto que está pasando aquí es principio más o menos de la primavera. En la primavera, ¿qué sucede? Comienza a florecer y poco a poco comienzan a salir los primeros frutos. Pero llega aquí Jesús y se encuentra una higuera y no halló nada. ¿Es esa razón para maldecir una higuera? Jesús. No, la higuera después Jesús la convirtió en estéril. Pero ¿por qué Jesús maldice esta higuera? ¿Qué representa la higuera? Jeremías, capítulo 12, versículo 10, e Isaías, capítulo 5, versículo 1. Si tú lo lees, ahora por tiempo no vamos a leerlo, pero la viña o la higuera representa Israel. La higuera representa a Israel. Si tú lees en los versículos que te he dicho, Jeremías 12:10 e Isaías 5:1, tú te vas a dar cuenta de que habla Dios de que Él plantó una viña o en una higuera. Y ahora, cuando tú plantas una viña o plantas una planta, ¿qué es lo que tú esperas recibir? Fruto. Es básico, ¿no? Tú deseas recibir fruto, tú plantas y la cuidas, la arreglas y todo, y esperas recibir fruto. Pero, ¿qué esperaba Dios entonces de Israel? Fruto. Encontrar fruto. Pero hasta ahora. Ajá. Claro, claro. Pero entonces, hasta ahora, Jesús, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué es lo que había encontrado en Israel? ¿Había encontrado fruto? Habían todo lo que él había esperado, nada. En Jeremías 17:8 vemos que utiliza Dios dice, y serás como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y no verá cuando viene el calor. ¿Es eso lo que se espera
de una planta? Claro, que dé fruto, que reciba, se nutre y pueda dar frutos. Es lo mismo que dice el Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios estuvo esperando siempre de Israel? Fruto. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 1, él estaba deseando recibir y esperar fruto de parte de su tierra, de parte de su nación. Miqueas 7:1. Pero en Jeremías, capítulo 8, versículo 13, dice que no quedará higos en la higuera. Es una profecía de lo que iba a suceder después. Jeremías lo está diciendo, no quedará higos en la higuera. Pero mira lo que dice en Zacarías, capítulo 8, versículo 12. Ahí sí vamos a ir. Zacarías 8:12 dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. ¿Qué es lo que sucede aquí? En el futuro habrá fruto, pero entonces en el momento en que Jesús está, Él desea ver fruto, pero lo único que encuentra son hojas. Y si encuentra fruto podrido, dañado. Entonces, ¿qué es lo que realmente está haciendo Jesús con la higuera aquí en Mateo 21? Es una simbología de lo que es su nación, que es una planta, una viña que Él mismo ha plantado, que Él mismo ha cuidado, que Él mismo ha ayudado a labrar, pero es una viña que no tiene fruto alguno. Y a causa de que no tiene fruto alguno, ¿qué es lo que sucede? Dios quita en parte esa tierra y la da a alguien más. ¿Quiénes son esos más que van a recibir la viña? Los gentiles. El pueblo de Dios era el que fue puesto para llevar fruto a las naciones, pero a causa de que el pueblo de Israel no dio fruto, entonces ¿qué sucedió con nosotros? Puerta abierta para que ahora nosotros los gentiles seamos esa higuera y esa viña que dé fruto para las naciones. Es por eso que si tú lees en Romanos 11, 12 y 13, que habla, 9, 8 y 10, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11, sí. Romanos 9, 10 y 11 está hablando acerca del pasado de Israel, el presente de Israel y el futuro de Israel. Pero en medio de eso está diciendo, gracias a que Israel dejó de dar fruto, es que nosotros ahora somos plantados en la higuera y hemos sido injertados en la higuera de Dios. Vamos a leerlo. Eso está en Romanos 9, 10 y 11, pero vamos a leer solamente una pequeña parte. Romanos 9 habla acerca del pasado de Israel, Romanos 10 el presente de Israel y Romanos 11 el futuro de Israel. Vamos a ir hasta capítulo 11. ¿Estamos ahí? Ok, versículo 11, 11 de Romanos dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si
su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces te das cuenta que fue algo bueno, en un sentido de que Israel no diera fruto, para que nosotros ahora pudiéramos ser hechos parte de esa viña. Versículo 13. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, dice. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sí se entiende lo que se está tratando de decir aquí? Nosotros hemos sido injertados en el olivo o en el árbol del olivo, porque ciertas ramas fueron sacadas para que nosotros pudiésemos entrar. ¿Y eso de qué está hablando? Está hablando de que Israel fue el pueblo de Dios que Él escogió para llevar fruto, para mostrar su poder, para mostrar su nombre, pero ellos no llevaron fruto, y a causa de que no llevaron frutos, dice que Dios no es que los olvidó, sino que simplemente los dejó por un momento para dar, ahora sí, el reino a los gentiles. Y nosotros hemos sido injertados en el olivo, y no tenemos por qué jactarnos. No tenemos por qué decir, yo sí, tú no. Porque si no fuera porque ellos dijeron que no, tú tampoco estarías ahí dentro. ¿Sí se entiende? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, por la gracia de Dios. Porque ellos también fueron salvos por fe, y nosotros somos salvos también de la misma forma por fe. Tanto lo uno como lo otro, la raíz, como el tallo, como las ramas, como las hojas, como el fruto, son por fe. Y entonces Dios busca de nosotros fruto. Y lo que Jesús estaba haciendo en Mateo 21 es una simbología de lo que era Israel. Entonces, a causa de que Israel no dio fruto, Jehová la secó, pero permitió que ahora nosotros seamos esa higuera y esa viña que trae fruto para Dios. Y es por eso que, como leímos en el capítulo 13, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No se trata aquí de lo que sé, no se trata de lo que entiendo, no se trata de lo que pienso, se trata del fruto que sale de mí. Y como dijimos ayer en la clase, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es, y todas esas manifestaciones del Espíritu salen de mí cuando yo soy espiritual. Pero el momento en que yo no soy espiritual, Gálatas 5:24, dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, quiero dar fruto, quiero que haya fruto en mi vida, tengo que caminar con Dios, tengo que caminar en el Espíritu. Y entonces daré fruto, y entonces seré útil para Dios. Y podré mostrar el poder a lo cual Dios llamó a Israel. Bueno, vamos a terminar la clase aquí. O si no viene nadie, en 15 minutos terminamos. ¿Estamos bien? Ok, vamos rapidito a ver las parábolas. No vamos a hablar todas las parábolas, pero vamos a hablar el sentido principal de las parábolas.
Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 13. Mira lo que dice versículo 1. Aquel día, ¿qué día? El mismo día, Mateo 11, que Jesús dice, tomad mi yugo. El mismo día en que sana al leproso, sana al endemoniado, sana de la mano seca, los fariseos dicen que que Jesús viene del infierno. El mismo día en el que Jesús ahora va a comenzar a hablar a través de parábolas. Dice versículo 1, capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, les quiero hacer la pregunta a sí mismo como hace rato. ¿De qué trata la parábola? ¿Del sembrador? ¿De la semilla? ¿O de la tierra? Del sembrador no se dice mucho, solamente dice, salió a sembrar, nada más. De la semilla, ¿qué se dice? Fue esparcida. ¿Pero de qué sí está hablando la parábola? De la tierra. Hay tierra pedregosa, tierra junto al camino, tierra donde no tiene mucha raíz y tierra buena. Entonces, el punto, ojo, ¿qué significa parábola? Para empezar. Parábola es una ilustración, es algo que te muestra con una ilustración un significado. Es como, se me fue la palabra. A los niños se les cuenta como una moraleja, como un cuento con moraleja, algo así. Es algo ilustrativo que tiene una verdad que es mostrada. Entonces, una parábola es algo paralelo a algo que está sucediendo, pero que se lo cuenta de una forma que se entienda. Usualmente hay un solo significado en las parábolas. No hay dos, no hay tres puntos, es uno. Dios quiere enseñar un punto con las parábolas. Y en este caso Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y lo que Él quiere escuchar, lo que Él quiere realmente mencionar aquí es el campo o la tierra que recibe la semilla. Ese es el punto principal que tiene Jesús acá. Y recuerda, ¿qué ha venido pasando hasta ahora durante este mismo día? Los fariseos vienen diciendo que Jesús viene del infierno. Muchos están preguntándose si este es el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús sigue mostrando su poder. Y entonces, cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús? Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Versículo 11. Él les respondió, porque a vosotros, ¿quiénes es a vosotros? Los discípulos. ¿Ok? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos, ¿quiénes es a ellos? Los fariseos y todos los que no creen, a ellos no les es dado conocer estos misterios. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Muchas veces decimos, este versículo suena injusto, suena ilógico. ¿Cómo el que tiene va a recibir más y el que no tiene le van a quitar? Parece socialismo, parece politiquería, pero ¿qué es lo que está tratando de Jesús decir con esto realmente? ¿Qué está enseñando Jesús con esto? Recuerda, versículo 11, a vosotros os es dado conocer los misterios, pero a ellos no. Y entonces Jesús dice, porque cualquiera que tiene, se le dará. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tienen ellos? Jesús les está dando a ellos los secretos del reino. Ellos están comenzando a entender y a recibir los secretos del reino. Por lo tanto, cualquiera que tiene los secretos del reino y está ahí y recibe los secretos del reino, tendrá más. ¿Y cuál es el secreto del reino? Punto extra una vez más para el que lo adivine. ¿Cuál es el secreto del reino? A ver, vamos a ver. Mateo 11:25. Mateo 11:25. ¿Qué dice? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué son esas cosas que ha revelado? ¿Cuál es ese secreto del que ha revelado a los niños? Ok, el punto principal de nosotros, el punto principal del cristianismo, ¿cuál es? Salvación, salvación. A ustedes, dice versículo 11, capítulo 13, a ustedes, los discípulos, les es dado a conocer el misterio de la salvación del reino. Recordemos que en Mateo 5 vimos donde Jesús dice, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque de tal es el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Cómo llegas al reino de los cielos? Mediante fe, por la salvación que recibes en cuanto a Jesús. Y entonces aquí dice, porque cualquiera que tiene y conoce y entiende de la salvación, se le dará más conocimiento, se le dará más interpretación para saber mucho más de la salvación. Y este es el punto principal de todas las parábolas. Si nosotros leemos las parábolas con el contexto que sabemos lo que significa la salvación, entonces todas las parábolas ahora tienen sentido para nosotros, porque están basadas, y el punto principal que Jesús quería hacer es, hay salvación para todos. Y entonces, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, ¿quiénes decían que tenían todas las cosas? Los judíos o los fariseos que decían que iban delante de muchos. Y entonces ellos dicen que tenían. Y a los que tienen, aún lo que tienen les será quitado. ¿Qué les será quitado? Bueno, les será quitado el hecho de que ellos vieron, escucharon, recibieron, tienen toda la evidencia, pero no han querido creer. Entonces les es quitado el hecho de que ellos puedan entender. Y es por eso que Jesús comenzó a hablar en parábolas. ¿Por qué? Y ahí viene la explicación, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, porque oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Una vez más, Mateo escribe a judíos que conocen el Antiguo Testamento y está diciéndoles cosa tras cosa cómo se cumple la profecía. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. No dice en ningún momento que Dios cierra sus ojos. Dice que ellos mismos deciden cerrar sus ojos.
Es exactamente lo que leemos en Romanos capítulo 1, cuando dice que ellos han rechazado la manifestación de Dios y han excluido a Dios de sus vidas. Por lo tanto, Dios los entregó a la lascivia de su corazón. Si vamos a Génesis, encontramos al faraón hablando con Moisés, y cada vez que Moisés fue con la palabra de Dios y con las señales que Dios le dio para que haga, ¿cuál fue la respuesta de faraón? No. ¿Y qué sucedía después de que decía que no? Su corazón se iba endureciendo. ¿Era Dios quien endurecía el corazón de faraón? Realmente no. Era él mismo con su voluntad de rechazar a Dios que hacía que endurezca su corazón, pero Dios lo escribe en Génesis diciendo, y Dios endurecía su corazón. Pero endurecía su corazón a causa de su decisión de rechazar la palabra que había estado escuchando. Entonces este pueblo, dice, también oye, pero no escucha. Ve, pero no pueden ver realmente. No entienden. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados a causa de la incredulidad. Y como dije, mire, nadie ha visto más señales en directo que ellos. Nadie en toda la historia del mundo. Pero ellos no han decidido creer en Jesús. Y a veces podemos llegar a pensar que es un problema intelectual, que es un problema de la mente, de cuánto sé y cuánto no sé. No, el problema no está en la mente, el problema está en el corazón del hombre. Porque del corazón, dijo Jesús, es de donde salen los malos pensamientos. De aquí, de mi corazón, salen todos los pensamientos, y si yo permito que siga esa cadena, esos pensamientos se convierten en palabras y las palabras en acciones. Pero todo nace desde el corazón. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, necesitas recibir un nuevo corazón, porque si tú tienes ese corazón viejo, no llegarás a ningún lado. A ningún lado. Versículo 16, para terminar. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, que oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Por eso es que dice luego que Tiro se levantará para juzgar esta generación, será más leve el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra esa generación, y otros pueblos, todos se levantarán, dice, para juzgar a esta generación, porque tuvieron todo para creer, pero decidieron rechazar a Jesús. Y bueno, para terminar con el tema de la parábola, la explica a Jesús de una manera increíble. Versículo 18. 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Estas parábolas están destinadas para incrédulos y para creyentes, o solo para creyentes. ¿Qué piensan ustedes? Para los dos. Ahí cuando Jesús está hablándole a todo tipo de personas, salvos y no salvos. Entonces, mira, cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio, evangelismo, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Te pasa eso en evangelismo? Sí. Predicamos el evangelio y la gente escucha y sí, ya te puede decir chao. El malo se la llevó. Se acabó. Versículo 20. El que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz y es de corta duración, llega la aflicción y persecución y tropieza. Y entonces así sigue hasta el versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué cosa? Fruto. Es lo que Dios estuvo buscando con Israel, fruto. Pero a causa de que ellos oyeron, pero no recibieron ni creyeron, entonces no podían dar fruto, que es lo que solamente se obtiene mediante escuchar y recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces,
de tarea, porque ya hay gente afuera, son las 4 ya. Tarea, otra tarea más. Van a leer Mateo 13, están todas las parábolas en Mateo capítulo 13, y ustedes van a hacer lo siguiente. En la parábola, por ejemplo, de la cizaña y el trigo, yo quiero que ustedes me digan a qué se refiere. ¿Cuál es el punto principal de la parábola? El trigo y la cizaña. El de la semilla de mostaza. ¿Cuál es el punto principal? Asimismo con la levadura, asimismo con versículo 36, el hombre que siembra. Bueno, esta es la explicación. Versículo 44, la semilla de la parábola del tesoro escondido. 45, la parábola de la perla de gran precio. Versículo 47, la red. Y la del 52, el padre de familia. Todo eso tienen que explicar sencillo. ¿Cuál es el punto de cada parábola? Por ejemplo, van a poner ahí, parábola del tesoro escondido. El punto que quiso Jesús decir o hacer es este. Y escriben lo que ustedes piensan que es el punto principal de la parábola. Teniendo en mente, como les dije, leyendo y entendiendo que las parábolas hablan de salvación. ¿Ok? Entonces, interpreten eso y me lo traen la siguiente semana. ¿Estamos claros hasta ahí? Todo está en el capítulo 13, exactamente. Todo está, solamente el capítulo 13. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Vamos a orar. ¿Alguien puede orar para terminar la clase, por favor? ¿Alguien desea orar? ¿Alguien desea orar? No levanten todos la mano, por favor. Díganme. En la esa, pero puede ser. No negamos el hecho de eso. ¿Quién? Sorteo. Bueno, ya está. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú nos iluminas, Señor, con tu palabra cada día, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos aclara, Señor, nuestros pensamientos, nuestras dudas y nos hace conocerte más claro, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias, Señor, por habernos escogido para ser parte de esta familia, de tu reino. Y gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Señor, dice Pastor Emanuel, síguelo bendiciendo y síguelo iluminando y que nosotros sigamos creciendo cada día más en el conocimiento de tu palabra, Señor. Señor, quiero agregar una oración también. Señor, te pido que te ruego por mi hermano Carlos, que está desaparecido hace 4 días. Señor, no sabemos nada de él. Solo sabemos que tuvimos contacto con él el lunes y no sabemos, Señor, lo que ha pasado, Señor. Solo tú lo sabes. Esperamos una respuesta, Señor, de ti,